Muchísimas gracias a Sarita, que ha organizado esto con tanto éxito, y de veras que yo creo que es un aspecto muy importante para todos los que han trabajado en el CAF, mostrarse todo este desarrollo que se ha tenido. Sarita espera demasiado de mí. Si me hubiera dicho hace 10 años la memoria del CAF, pues todavía, pero 40 años después creo que la distorsión debe de ser amplísima. Y entonces también la selección de datos históricos también puede ser un tanto, pues bastante selectivo, ¿no? Pero yo me acuerdo en aquel entonces cuando, como decía Maris, el doctor de la Fuente decía, tenemos que tener un centro extramuros, y en ese momento este centro, que era un CAPRA, estaba a cargo de una gente que sabía muchísimo sobre alcohol, que era un alcohólico anónimo. Entonces él había empezado con este centro, pero él se tenía que ir y se lo dejaron al doctor de la Fuente, y fue como una bomba de repente ver cómo podíamos de alguna manera adaptarlo, incorporarlo a un sistema de salud, incorporarlo a toda una estrategia más médica que como estaba antes. Entonces el doctor se lo encargó al doctor Guisa, que él estaba trabajando con los indígenas mazahuas, y el doctor Guisa, lo que era muy importante para él era trabajar con la comunidad. Entonces creo que en base a ello se le pensó que podía trabajar también en una colonia como era Tepito, muy cerca de Tepito, y que podría ser una forma de incorporar y saber cómo incorporar a la gente. Pero muy pronto él me dijo, mira, yo no puedo, esto exige demasiado, etcétera. Entonces me dijo que si yo lo quería tomar, lo consultamos con la doctora Maris, que era nuestra directora en ese momento también, y dijimos, pues no nos queda de otra más que tomarlo. Entonces, afortunadamente, en ese momento, en la área clínica, a cargo del doctor Puente, que era el que lo tenía en un principio, pues correspondía al área clínica. El doctor Puente tampoco lo quiso tener, entonces dijo, mejor pásenlo a investigaciones epidemiológicas y sociales. Ellos van a poder contener y van a poder con este paquete, y lo aceptamos, no siendo clínicos, sino siendo psicólogos y con muy buena vocación de servicio, pero nada más. Entonces, en ese momento también estaba con nosotros el doctor Turul. Turul era doctor, pero en sociología. Entonces lo convencí de que era una zona maravillosa para hacer ciencias sociales, que verdaderamente allí él iba a encontrar una maravilla y que iba a poder desarrollar absolutamente todo. Y él dijo, pues yo quiero hacer investigación. Entonces se fue Turul para allá, le motivamos a que hiciera investigación, y en efecto se fue para allá a hacer investigación, pero como al año me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo con la salud, no puedo con problemas de salud, no puedo con problemas alcohólicos, yo soy más bien sociólogo de escritorio, etcétera. Entonces sí se nos vino un poco el mundo encima, porque no teníamos candidatos. Es muy difícil que alguien acepte ser director del CAF, en realidad. Entonces, en ese momento aparece Enrique Valencia. Enrique Valencia, que era médico, que acababa de llegar de hacer sus estudios de España. Yo dije, no va a querer irse a vivir a Tepito. Sin embargo, y cuando digo vivir a Tepito es porque es verdaderamente vivir en Tepito, ¿no? O sea, uno entra allí y tiene que salir, el horario es hasta las 7, 8 de la noche. Entonces sí es vivir allá, es convivir, es de veras aceptar las condiciones de vida de la población. Es una población flotante, etcétera. Y Enrique dijo, sí quiero, sí puedo. Y le digo, va a ser un contraste enorme con España. No importa, yo puedo. Y confiamos muchísimo en él, y él empezó a darle también toda esta estructura de una clínica más al servicio de los pacientes. Originalmente, como era una clínica de AA, básicamente se dedicaba a atender a los teporochos y a la desintoxicación.
lo cual era muy útil y muy conveniente, pero la desintoxicación no permitía que la gente se quedara. Entonces iban, se desintoxicaban, volvían a los 15 días y a todo mundo se le atendía porque era una generosidad enorme de parte de toda la población. Entonces Enrique Valencia, como todos los demás directores, han durado, no sé si ya es el límite de tolerancia de vivir en una zona tan difícil, 10 años. Entonces Enrique duró 10 años allí. Parte de lo que hacíamos era mucho la estadística. Entonces en aquel entonces llevábamos mucho la estadística, controlábamos mucho los pacientes de primera vez, de segunda vez, de tercera vez, en fin, había una serie de datos importantes y el CAF seguía funcionando. Lo visitábamos en promedio 1 o 2 veces por mes para ver cómo estaban. La gente que está en el CAF y que tendrán oportunidad de platicar con ellos y de verlos, tienen años, Felipe, Carolina, en fin, una gran cantidad de investigadores. Rosalba, cuando no había director en el CAF o había un problema, porque el CAF se constituye como una familia, o sea, vivir tanto tiempo juntos en ese espacio se constituye una familia. Entonces Rosalba, que duró como más de 30 años allí, era una trabajadora social excelente. Ella fungía de mamá, o sea, si el director era hombre, pues ella era la madre de los investigadores y de los clínicos de allá. Entonces continuamente teníamos que recurrir a ella para ver cómo se establecían las mejores relaciones humanas. Era una gente que desgraciadamente no pudo venir hoy, pero sí era una persona muy cordial, conocía las características psicológicas de todo el mundo y ahí mediaba en las relaciones psicológicas entre ellos. Entonces Rosalba era una aliada, sobre todo cuando se quedaba sin director el CAF. Posteriormente, Enrique, como les decía, vivió 10 años, entonces allí en el CAF, que me da mucho gusto volverlo a ver por acá, y ya dices, ya, es mi tiempo. Le ofrecieron mejor salario, mejor sueldo, mejor todo, y se tuvo que ir. Y entonces un residente, que era el doctor Luis Solís, que lo extrañamos que no esté por aquí, el doctor Solís, que era un psiquiatra, psiquiatra muy preparado, que había entendido la dinámica del CAF muy bien, pues él fue el heredero director del CAF. También tenía excelentes relaciones con el grupo, sabía hacia dónde teníamos que ir, sabía que el centro era un centro también de investigación, no solamente de atención. Entonces se fortalece también mucho la investigación en el CAF en ese periodo, y Luis integra el CAF también desde un punto de vista también mucho más administrativo, organizacional, pero también el CAF, a mí una de las cosas que más me apasionó fue el edificio. El edificio era bellísimo, uno entraba allí y se perdía en ese mundo, las paredes eran preciosas, todo era muy del siglo pasado, no del 20, sino del 19. Todo era precioso, los muros, etcétera, pero el CAF creció, y como todo lo que crece, pues hay que dividirlo, y entonces se tuvieron que dividir, se hicieron cubículos. Hasta ese periodo, antes era como una sala mucho más abierta, entonces se hicieron cubículos, y los cubículos, bueno, perdió un poquito, pero nunca la esencia esta de ser un lugar muy acogedor. Los que no lo conocen podrían ir a visitarlo. Es un lugar que todavía conserva el piso original, rojo, muy bonito, etcétera. Los muros eran originalmente muy bellos, pero pues ni modo, llegó el unicel, o como se llama esto, que separa espacios, y ni modo, tuvimos que primero eran abiertos, después tuvimos que cerrarlos. Entonces el crecimiento del CAF ha sido enorme en cuanto a su estructura y su privacidad. Cada vez teníamos que tener muchísima más privacidad. Allí hicimos uno de los proyectos que estaba con el doctor Pucheo y el doctor de la Fuente. Querían hacer un centro de atención mucho más integral. En ese momento estaba el doctor Ayala con un proyecto, decir, vamos a hacer un espacio donde la gente vaya no solamente por el alcohol, sino también a conseguir trabajo, a satisfacer otras necesidades de la vida. O sea, se entendía el alcoholismo como una respuesta social, no como una enfermedad básicamente, sino también como una respuesta social a una forma de enfrentar la crisis de la vida. Entonces,
teníamos que poner, además de la clínica, apoyar a que la gente encontrara trabajo, a que encontrara educación, a que realmente encontrara otras formas de enfrentar la vida económica, sobre todo, y social, y no solamente a través del alcohol. Ese proyecto, desgraciadamente, no se pudo llevar a cabo, pero todavía ahí está en el tintero, que puede ser muy útil para un futuro, ¿no? El doctor Ayala falleció, también el doctor Pucheo, y en ese momento se vino ese plan de trabajo para abajo y seguimos con un modelo tradicional de atención. A mí me gustaba porque después de Luis Solís vino el doctor Hugo González, que también era un residente, porque todos los que llegan, los residentes que llegan allí, que se han convertido en directores, es porque verdaderamente se enamoran del espacio, se enamoran del CAF, de la gente, del servicio a la comunidad. Y entonces, en ese sentido, Hugo pues era el sucesor del doctor Solís, y otra vez más, 10 años estuvo Hugo, le dio muchísima fortaleza, le dio muchísimo empuje a todo el CAF, pero también Hugo tenía pues otras aspiraciones y también tenía que ir, se le llamó para el instituto, y en el instituto tenía, ya como dijeron antes, ¿no? Se convirtió en director de la clínica de adicciones, porque de veras es muy agotador. Yo admiro a la gente que ha estado más de 10 años allí, en medio de tanta, que han visto crecer la violencia, porque al principio no había tal cantidad de violencia, han visto crecer la violencia en México. Ellos han sido muy respetados porque, como decía uno de ellos, cuando uno le ve la bata y que dice CAF, le respeta. Es un como salvoconducto para que no haya violencia. Pero en alguna ocasión una residente estaba como a 20 cuadras de distancia del CAF, no se le reconoció como gente del CAF y tuvo un asalto muy fuerte con violencia, con mucha violencia. Entonces la gente se seguía preocupando y se vio que cómo iba creciendo cada vez más la violencia en esta área. Sin embargo, los que han sido fieles al CAF, pues allí han estado Carolina, etcétera, han estado allí todos ustedes con este espíritu de entender y comprender de veras al paciente alcohólico y a sus familiares. En fin, se fueron aumentando los servicios del CAF y llegó cuando se retira el doctor Solís, el doctor Hugo, llega Torruco, que está por acá, bienvenido, y también Torruco había estado allí trabajando y también se convierte en director. Posteriormente él renuncia, aproximadamente a los 4 o 5 años, él renuncia, se va a otro trabajo, pues también a lo mejor remunerado tal vez, y en ese momento decíamos, ¿qué vamos a hacer con el CAF? ¿Quién puede ser el director? Hablamos con las gentes del CAF, pues decíamos que podríamos ser alguien de fuera, y en ese momento llega Sarita, y Sarita se había ido varios años a Canadá. Ella había estado trabajando allí en el CAF durante mucho tiempo como psiquiatra. Entonces regresa Sara sin trabajo, regresa de Canadá, había estudiado una maestría, había estudiado una especialidad en psiquiatría, tenía todos los elementos para poder dirigir el CAF, sobre todo ya lo conocía. Entonces llega Sara y empieza una nueva etapa del CAF. Y empieza una nueva etapa del CAF porque entonces empieza todo el proceso de certificación. Ustedes saben que el instituto está siendo certificado continuamente y con la certificación siguen una serie de reglamentaciones y una serie de propuestas que se tienen que seguir muy rígidas, muy rígidas. Entonces, en principio se quita la desintoxicación porque entonces teníamos que tener una serie de garantías que el CAF no tiene, como para atención en crisis, etcétera. En alguna ocasión nos contaba el doctor Hugo que llegó una persona casi moribunda y ahí van por la calle, no lo podían atender en el CAF, no tenían los elementos para atenderlo, y en una camilla van corriendo por todas las calles del mercado. No sé si Hugo lo contaba, ahí van entre él y otros compañeros para llevarlo al Gregorio Salas, que es el hospital que está en contraesquina del CAF y que es un trabajo muy en equipo. Siempre he trabajado en equipo con el CAF, y Gregorio Salas atendía las cuestiones médicas más graves, ¿no? Entonces, en ese sentido, el CAF está lleno de aventuras, lleno de situaciones. Algunas han sido tristes, otras jocosas,
otras han sido también, como toda familia, hay pleitos, a veces no se entienden, el hermano mayor con la hermana menor, el hermana menor con el hermano mayor, etcétera. Entonces, eso también ha sido una vivencia en el CAF, y eso pues me parece que lo han sabido sortear. O sea, eso es lo más importante, ¿no? Que a lo mejor estas desavenencias de las relaciones humanas que siempre se tienen en cualquier evento, no se pueden eliminar por decreto. Se tienen, y más si se trabaja todo el día bajo esta situación que ciertamente es muy estresante. En ese sentido, pues el CAF ha sabido sortear todos estos eventos, y lo único que me queda es como felicitarlos. Me ha dado muchísimo gusto haber estado con ustedes muchos años, porque como les decía, al momento de la certificación, entonces ya no puede ser un centro clínico, ya no puede depender de ciencias sociales o epidemiológicas, nuestra misión ya se ve muy limitada, porque no entendemos de medicamentos, porque no entendemos de muchísimas cosas que ya son mucho más clínicas, y esto sí empieza a ser muy bien evaluado por la Secretaría de Salud, y entonces el CAF pasa a ser una parte extramuros del área de clínicas a cargo de la doctora Lourdes García Fonseca. Entonces, ya ahorita lo que nos queda es una excelente relación con el CAF y apoyo siempre para que nos den apoyo para la investigación. Entonces, muy rápidamente, y hay muchísimas anécdotas que podríamos tardar en una charla de café, y únicamente lo que yo les traía un poco, porque era en relación a revelarles un poco cómo cada uno de los directores ha estado escribiendo algunos artículos, y lo que hemos encontrado, ¿no? Ahí tenemos uno con el doctor Turul, el primero que hizo el doctor Turul, luego con el doctor Valencia, Margarita Casco, que también hizo mucho trabajo allí con las mujeres. Desde que nosotros hicimos el trabajo con las mujeres, ha permanecido, creo que casi fiel, el 20% de la población que asiste al CAF son mujeres. Creo que hasta la fecha, según hablaba con Sara, también sigue siendo el 20% de las mujeres que van a tratamiento al CAF son mujeres. ¿Por qué este número tan claro, 80-20, refleja la realidad? También hay trabajos con Marta Cordero, que hemos trabajado muchísimo, que ya volvió otra vez para estar con nosotros, ¿no? Con Rosalba Tenorio hicimos varios trabajos de investigación. En fin, esta es una reseña nada más de los trabajos que hicimos al principio de los primeros, hasta el 2003-2004, de investigación en el CAF, y espero que podamos seguir haciendo investigación tanto en las áreas sociales como en las demás áreas del instituto. Pues muchas felicidades, larga vida al CAF, y sobre todo de veras con un gran agradecimiento y con una gran admiración. Sobre todo admiro totalmente a las personas que se han ido para allá y que han estado trabajando fuertemente en ese campo. Quisiera mencionarlos a todos, pero creo que los demás ponentes van a hacer alusión a algunos de ustedes o a todos ustedes. Muchas gracias y felicidades.